Lo que hace la depresión es quitarte motivación. Hay que dejar en claro primero que este término generación de cristal que mayormente se usa de manera despectiva, buscando ridiculizar el hecho de que las generaciones más actuales están más conectadas tal vez con su parte emocional y con aspectos que antes no se tocaban, denotaban fragilidad o debilidad. ¿Has visto un cambio notable en la forma en que los jóvenes manejan hoy justamente o expresan sus emociones? Sí, hay un cambio notable tanto para bien como para mal. La era moderna nos ha otorgado opciones tecnológicas donde ya sea la información, el entretenimiento, casi cualquier cosa que queramos, está de una manera casi inmediata. Eso es muy útil, sí, por el lado negativo ha generado, especialmente en los jóvenes que son nativos digitales, la necesidad, la inmediatez. Todo lo necesitan y lo tienen así. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. El día de hoy vamos a abordar un tema tan importante como polémico, la generación de cristal. Para explorar este tema voy a entrevistar a un joven psicólogo, su nombre es José Francisco, y con él vamos a abordar temas como la depresión, como la ansiedad y ver si es que los adolescentes y jóvenes de hoy son más frágiles a generaciones pasadas o si por el contrario están enfrentando de mejor manera su salud mental. ¿Cómo estás, José Francisco? Gracias por venir aquí. ¿Cómo te sientes? Bien, Rebeca, muchas gracias por traerme más bien este espacio. Creo que es algo importante y el tema que vamos a hablar es, bueno, es muy importante en la generación actual y es importante crear esta conexión entre generaciones pasadas y nuevas generaciones, como ven las cosas, ¿no? Y es cierto, yo como madre de dos chicos de 25 y 24 años sigue habiendo una duda latente sobre cómo enfrentar ciertas situaciones. Entonces creo que es importante tocar siempre este tema. Nosotros somos padres que fluctuamos entre los 40 y tantos y 50 y tantos años de edad con generaciones jóvenes. Así es que de hecho va a resultar muy importante conversar eso contigo. Y como primera pregunta te quiero hacer es, ¿cómo defines tú la denominada generación de cristal? ¿A qué le llaman la denominada generación de cristal? Ok, hay que dejar en claro primero que este término, generación de cristal, es un término que mayormente se usa de manera despectiva, Totalmente. buscando ridiculizar el hecho de que las generaciones más actuales están más conectadas tal vez con su parte emocional y con aspectos que antes no se tocaban, que eran muy tabúes o tal vez denotaban fragilidad o debilidad, cosa que realmente no es así, ¿no? Esa es a lo que se le suele llamar generación de cristal. Claro, es evidente, un cristal se puede romper apenas lo tocas, Claro. entonces me queda claro que fue acotado más que nada por un término de burla, ¿no? Y de eso bajar definitivamente a la generación moderna de hoy o a los chicos más jóvenes. Eh, Algunos sostienen que los jóvenes de ahora son más frágiles que los de antes, ¿no? Mientras que se afirman, por el contrario, que son más conscientes de su salud mental los jóvenes de hoy. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Me gustaría a mí separar los términos fragilidad y sensibilidad emocional, porque se suele tener en cuenta que son lo mismo y no es así. Pueden estar relacionados, pero no son lo mismo y me gustaría, como te digo, hacer la distinción. La fragilidad podríamos en este caso definirla como la falta de capacidad para lidiar contra las adversidades, ¿no? Falta de resiliencia. Y sin embargo, la sensibilidad emocional no es necesariamente ser frágil, sino estar conectado precisamente con el área emocional tanto tuya como de los demás. Y a eso se le suele erróneamente vincular, como digo, con la fragilidad, pero para mí es todo lo contrario, de hecho, porque si te pones a pensar, tal vez es más fácil ignorar o no entrar en contacto con algo que tenerlo presente, lidiar con ello, enfrentarlo. Ese segundo escenario tal vez es más difícil, ¿no? Requiere más valor, requiere más entrenamiento también, porque estar en contacto con el lado emocional es algo que se entrena para gestionarlo de una buena manera. Totalmente. Claro, son dos cosas distintas. De hecho, una persona sensible no es menos fuerte. Claro, Definitivamente hay personas que son muy sensibles y justamente creo que es necesaria esa sensibilidad para tomar en cuenta el poder ayudar a otra persona muchas veces. O sea, correcto, si eres insensible, ¿cómo puedes apoyar a otra persona? E incluso cómo puedes apoyarte a ti mismo, ¿no? exactamente. ¿Qué factores crees que influyen en el aumento de casos de depresión y ansiedad en la juventud? Ok, aquí también hay que hacer una pequeña distinción entre casos
y casos documentados, ¿no? Porque se dice mucho que ahora existen más casos de depresión y ansiedad cuando lo que realmente ocurre es que debido a la masificación de la información, a la eliminación de los tabúes y otros aspectos de la era moderna, no es que existan más casos de depresión, es que ahora se detectan más casos de depresión o de ansiedad o de otros problemas de salud mental. Muchas personas, especialmente de generaciones pasadas, lidian con problemas de salud mental sin saberlo, simplemente porque no conocen de qué van, de qué tratan, no se han tomado el tiempo o no les interesa conocer que eso que les pasa tiene un nombre o a veces hasta no reconocen que les está pasando algo cuando Exacto. sí es así. En cambio ahora, como digo, más que nada por la masificación de la información, es más sencillo reconocer, oye, esto tal vez no está bien, tal vez me está pasando algo y buscar ayuda, ya sea profesional o dentro de tu entorno, de tu red de De contactos, contactos. un apoyo para ya sea identificar o trabajar en los problemas que consideres que puedes estar pasando, ¿no? Qué interesante lo que comentas porque hace unos días entrevistaba a una persona que es madre de una niña autista Ujú. y volvimos justamente a nuestra época de colegio donde no es que antes no habían casos, no es que Ujú. antes no teníamos depresión o Claro. no teníamos conflictos o ansiedad, sino que nos enseñaron a callarnos muchas veces. Ujú. Y es más, lamentablemente la depresión la tomábamos que, ay, está deprimido, ay, por favor déjate de tonterías y ponte a arreglar tu cuarto. Sí, Cuando no tomábamos en cuenta que la depresión es un problema como tal, es una enfermedad como tal, correcto, es ¿no una es enfermedad. cierto? E incluso te comento lo de la niña autista, ¿por qué? Porque también había muchos casos de autismo que Por supuesto. jamás los detectábamos y hemos convivido con eso muchos de nosotros, sino que no había la contabilidad, como tú dices, no teníamos esa información a mano para poder saber qué estábamos pasando o que hay generaciones pasadas con autismo, los chicos callados que no decían nada, ese es un tonto, ¿no es Claro, cierto? correcto, ¿no? Antes se dice, no, antes no existía el autismo y no, nada que ver. Jamás. Esto no es nuevo, simplemente que antes no se tenían los conocimientos para decir, esta persona sufre o padece o es parte del trastorno del espectro autista, con toda la variedad, hay una variedad Una enorme, variedad que ahora enorme. se conoce, entonces antes no, antes se le decía, es raro, es tonto, es Es lento, lento, etcétera, etcétera. exacto, exacto. ¿Cuántas? Y cuando nos fuimos para atrás nos acordábamos de algunas personas y decíamos, entonces es por eso que esta persona era así, Sí. ¿no? Y la tachamos de todo, ¿no? Entonces hay que tener conciencia ahí, me encanta esta parte que tú comentas porque no es que antes no existía, ha existido y hemos convivido con esto siempre. Y es por eso que el denominar a una generación actual generación de cristal es realmente algo que deberíamos totalmente evitar y más bien empezar a ser conscientes de todas las cosas, mirar un poco atrás nosotros, no olvidarnos, ¿no es cierto? Y más bien recordar cómo eran algunos de nuestros amigos, familiares o nosotros mismos, mirar para adentro y de todas las cosas que no éramos conscientes que hacíamos o cómo nos sentíamos. José Francisco, desde tu experiencia clínica o profesional, ¿has visto un cambio notable en la forma en que los jóvenes manejan hoy justamente o expresan sus emociones? Sí, hay un cambio notable tanto para bien como para mal. Déjame me explico. Eh, la era moderna nos ha otorgado opciones tecnológicas donde ya sea la información, el entretenimiento, casi cualquier cosa que queramos, está de una manera casi inmediata. Totalmente. Eso es muy útil, sí. Sin embargo, por el lado negativo, ha generado, especialmente en los jóvenes que son nativos digitales, eh, la necesidad o la costumbre de la inmediatez. Todo lo necesitan y lo tienen así, o lo quieren al menos así, y el no tenerlo, porque hay cosas en la vida que no se consiguen así de fácil, viene la frustración y no saben cómo manejarla. Eso es por el lado negativo. Pero las personas que precisamente entran en contacto con este lado emocional o hacen el insight, reflexionan sobre ellos mismos, tienen las herramientas que en generaciones pasadas no se tenían para poder entrenarse ellos mismos y, por el contrario, gestionar mejor sus emociones, su frustración, su tristeza, su ansiedad. Entonces, sí, la era moderna ha generado cambios tanto positivos como negativos Sin para duda. el manejo emocional. Sin embargo, también es como lavarse las manos un poco a los padres, ¿no?
porque dicen, la generación de cristal, pero ellos están siendo criados por una generación que no fue la de cristal, Claro. porque se supone que si los padres somos los primeros formadores de los hijos, ¿por qué nuestros hijos tendrían que ser un espejo de lo que nosotros estamos enseñando? Y nuevamente traigo a colación tu respuesta, que es la era digital. Sí, de hecho, todas las personas que nacen hoy por hoy son nativos digitales. Sin embargo, siento que también hay una pereza de los padres al criar a los hijos, ¿no? No terminan de cumplir un año y los chicos ya tienen entre manos una tablet, un celular, porque es más fácil entretenerlos con otra cosa que darles nuestro entretenimiento natural, que es el de jugar con ellos, y luego nos quejamos, pero ellos son el resultado de aquello que nosotros les estamos dando. Entonces, creo que no podemos deslindar esa responsabilidad para luego quejarnos. Por supuesto, no era mi intención en ningún momento. Realmente tienes toda la razón, los padres son el primer y más importante educador de sus hijos. Y suene feo o bonito, son totalmente responsables de cómo terminen siendo hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Pero buena responsabilidad tiene la crianza de los padres o de los cuidadores del niño o del adolescente. Sin duda, vamos a seguir evolucionando con el tema digital, el mundo sigue avanzando, nada se detiene. Pero si hay algo que sí puede mantenerse detenido en el tiempo, son los valores que son imprescindibles para un ser humano, más aún si vivimos en sociedad. Hay cosas que jamás van a pasar de moda. No es que de pronto matar a alguien se va a poner de moda y va a ser algo natural. Con esto que estoy diciendo, obviamente con un ejemplo demasiado amplio, quiero explicar que hay cosas que no deberían de cambiar. Claro. Y la generación de hoy debería de tener un ápice de cosas buenas de su generación tres veces o 3 generaciones más allá o 4 generaciones más allá, porque son cosas que deberían, digamos, no sé, preservarse en el ser humano. Claro, los valores deberían ser atemporales, como dices tú. Exacto. Claro, un ejemplo extremo es ir a matar a alguien, pero eso que implica respeto. De empezar, respeto a la solidaridad, la responsabilidad, todos esos valores deberían ser atemporales y son responsabilidad de los padres inculcarlos en sus hijos. Correcto. José Francisco, ¿tú cuáles crees que pueden ser signos o señales que los padres deberían tener en cuenta para identificar en sus hijos algún síntoma o signo de depresión? Ok, hay que tener mucho en cuenta para esto la edad. ¿Por qué? Porque la adolescencia es una etapa llena de cambios, tú lo sabes muy bien, has tenido 2 hijos que han pasado por esto y tú has pasado por ello con tus hijos. Y esos son muchos cambios en el comportamiento, pero sí hay signos a los que puedes estar atento o atenta para ver si tal vez hay algo que no está bien contigo. Primero, un niño o un adolescente con depresión va a estar más aislado, más de lo normal. O sea, la adolescencia de por sí se basa en la búsqueda del adolescente de independencia, deslindarse de los padres, ya no buscan ser protegidos por ellos buscan sus cosas por sus lados, por sus amigos, por sus intereses, ¿no? Buscan apartarse, pero entre apartarse para explorar límites y aislarse, tal vez, no sé, por ejemplo, encerrarse en su cuarto haciendo nada, durmiendo mucho, tal vez también cambios en el apetito repentinos, ¿no? Pueden indicar signos de depresión, pero lo que más importante es, considero yo, es la comunicación. Claro, si hablamos de llegar a la adolescencia, pues evidentemente han pasado por todo un proceso antes y es responsabilidad de los padres que en todo el proceso de la convivencia con sus hijos, generar espacios de comunicación y la confianza para que ellos se comuniquen sin forzarlos, ¿no? Porque, como te digo, en esta etapa los adolescentes van a buscar su independencia. Ya no te van a contar todo su día, ya no te van a contar todas las cosas que hacen, van a buscar su privacidad también, y eso está bien, es normal. Están en la búsqueda de la identidad. Por supuesto, y la identidad se busca solo. Claro, con las bases que te han dado, pero solo. Tú debe prevalecer, claro, una parte de encontrarte a ti mismo, tus gustos, tus momentos en tranquilidad. Y los padres empezamos a pasar por un instante a segundo plano, digamos, ¿no? Por supuesto, sí. Es por eso que, ¿de qué manera, digamos, los padres pueden apoyar a los hijos sin invadir justamente su espacio personal, pero sin subestimar también los problemas? Porque en esta parte de subestimar problemas, y realmente es algo que lo recuerdo como si fuera ayer por mis 2 hijos, a los que tú conoces también, es que
los padres a veces podemos confundir por temor el hecho de no decirles nada a nuestros hijos porque se pueden molestar conmigo. Hay, si bien es cierto, no hay algo que nos confeccione como padres perfectos o mínimamente siquiera buenos, cada quien lo hace en la forma que le es posible hacerlo, pero también tenemos pautas, ¿no es cierto? Sin embargo, en mi caso, nunca fue un estilo criarlos, jamás me daban miedo mis hijos o no decirles nada porque me daba miedo, ¿no? Ujú, Yo realmente siempre decidí enfrentar el problema, ¿ok? Es decir, no tener miedo, a pesar de que te confieso que muchas veces por dentro me daba miedo enfrentar el ujú, problema porque decía, Dios, no quiero encontrarme con, o no, porque la cabeza de un padre puede volar porque sabes que tus hijos pueden estar expuestos a muchas cosas. Entonces, pero digamos que en mi caso personal yo siempre decidí enfrentar la situación y meterme y yo les decía, prefiero que me odies antes que no saber lo que estás haciendo, ¿no es cierto? Prefiero estar de metida y ujú. saber lo que estás haciendo porque hasta un punto ellos eran mi responsabilidad, ¿no Claro, es cierto? Entonces, hacernos de la vista gorda, es decir, muchas veces decimos, no, no invadan mi espacio, te pueden decir ellos, ¿no? Ok, no voy a invadir tu espacio, pero sí voy a saber lo que tú estás haciendo. O sea, hasta cierto punto mis hijos tenían delimitado con quién salían, con quién hablaban, sus redes sociales, o sea, no era que yo tenía miedo. Y claro. eso es un punto débil en muchos padres que yo veo ahora que por miedo realmente no indagan más acerca de la vida de sus hijos. Entonces, tú, digamos, como profesional en esta área, ¿qué puedes decirle a los padres para que apoyen a sus hijos sin invadir tanto ese espacio, pero también sin subestimar el problema que existe, ¿no? Claro, a ver, es un tema donde hay que trazar bien claras las líneas. Primero, como padre, madre, es tu responsabilidad el bienestar de tus hijos. Y si bien es bueno no forzarlos a hablar, sino más bien mostrarse abiertos a hacerlo y cultivar una cultura de comunicación, tampoco, como dices tú, podemos hacernos de la vista gorda. Eh, el control, por ejemplo, dices tú, de a dónde salían, con quién salían, a qué hora llegaban, es normal, es lógico, porque es tu responsabilidad tanto brindarle espacios de ocio e interacción social con sus padres a tus hijos, como su bienestar. Entonces, es como digo, delicado trazar la línea entre ser metiche, que hay veces en que tal vez hay que hacerlo, hacer las cosas contra la voluntad de los hijos, y el respetar el espacio, ¿no? En el caso ideal, vamos a hablar de un caso hipotético ideal, la comunicación se ha ido construyendo desde la infancia, desde muy pequeños los niños, se ha ido construyendo una dinámica donde se cuentan todo o todo lo relevante al menos. Entonces llega un momento donde también se le da la confianza al joven de que mantenga su privacidad, su intimidad, pero que tenga esa confianza precisamente de volver con los padres cuando necesite ayuda, cuando se siente en peligro, cuando se sienta confundido, ¿no? Y eso se logra precisamente, es paradójico porque se logra precisamente no metiéndote, porque hay padres, madres que son muy metiches, muy tienes que decirme todo, tengo que saber todo de ti, tengo que saber todo, 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 y eso obviamente genera un rechazo. No solo desde la adolescencia, sino desde antes, ¿no? Esa dinámica genera un rechazo y poco a poco el joven, el niño, el hijo va a buscar ocultar cosas porque mi mamá, mi papá siempre está fregando, siempre me está molestando, siempre quiere saber, mejor lo quiero apartar. En cambio, si se genera esta dinámica de comunicación más natural, más, oye, yo estoy aquí para cuando me necesites, puedo ayudarte para lo que requieras, es que ellos van a buscarte, ya ni siquiera vas a tener que estar presionando, ¿no? Sino que ellos te van a buscar y van a solucionar juntos los problemas que puedan tener. Totalmente cierto. Hasta el día de hoy, mi hija mayor tiene 25 y tiene un problema y me llama, mamá. Uh -huh. Y hemos logrado una comunicación tal que realmente confían en mí, ¿no? Yo siempre les dije, no te voy a aplaudir cuando metas la pata, pero te voy a Claro. ayudar, sea lo que sea que te pase. Uh Entonces, -huh. que ellos tengan esa seguridad de saber que a pesar de que muchas veces metan la pata como le hemos metido nosotros, pero puedes voltear la cara y decir, oh, acá están mis papás, realmente es como un aliciente, una cosa que te deja tranquilo para poder continuar, no para andar metiendo la pata cada rato, pero para Claro. saber que hay alguien que te ama y que te va a ayudar en momentos difíciles. ¿Cómo ves tú? Acá hay un tema que realmente yo también te digo que lo he vivido
porque en el tema los psicólogos, ¿no? Muchas veces te dicen, hay una corriente, ¿no? Los padres que dicen, yo les daba el chancletazo y con eso los he criado y miren los hijos maravillosos que tengo y buenos, me han salido buenos hijos y todo lo demás. Y está la parte donde hoy por hoy también, o bueno, ya desde hace algún tiempo, porque cuando mis hijos eran adolescentes tenían a una persona que nos llevaba como a tratarlos y queríamos llamarle la atención con una delicadeza, ¿no? Pero mira, tú has hecho mal, o sea, como que todo bien frente a lo que antes nos decían, que el padre iba de frente con la chancleta y te arreglaba sí o sí. Ujú, Esas dos corrientes son un extremo, de hecho, ¿no? O sea, que te anden ujú, pegando, por más que digan, la gente ya lo toma porque en redes se ve que es una risa que te hayan agarrado a chancletazos o a correazos, y ujú, la otra parte que se va al extremo de hablarle, hacer toda una antesala para decirle al hijo que hizo algo mal. ujú. Entonces, creo que en el equilibrio media la razón realmente más prudente de cómo criarlos, porque no creo que estés de acuerdo ni que se le deba pegar a un hijo, pero tampoco esa corriente de algunos psicólogos donde te dicen, háblales con una ternura y todo bien y todo antes sale. ¿Dónde está el punto medio? Yo como padre no lo entiendo. Tal vez te sorprenda un poco, pero la postura de la delicadeza, o sea, la postura correcta está más cercana, mucho más cercana a la delicadeza que al maltrato físico. A ver, Totalmente. creo que estamos de acuerdo, el maltrato físico ya hay pruebas, estudios neurológicos, psicológicos de muchas disciplinas que muestran, que prueban que ese tipo de crianza es negativa en muchos aspectos, ¿no? Como te digo, hay muchos tipos de profesionales que han investigado esta crianza y es negativa definitivamente. No es correcta, aunque te digan, no, si salieron maravillosos, no es cierto. No es cierto, tal vez no te lo han dicho, tal vez no se evidencia aún, pero esos problemas existen o existirán. ¿Ok? Y ahora vamos por el lado de la delicadeza, ¿no? A ver, hay que tener tantas cosas en cuenta. Primero, eh, esto de hablar delicadamente, pues hay que tener en cuenta si el hijo lo hizo con malicia o desde la ignorancia, para empezar, ¿no? Luego hay que tener en cuenta que este hablar con delicadeza no es tratarlos con plumas, ¿no? Tal vez precisamente no sea tan delicado, sino que sí te tomes la molestia de explicar, ¿no? Porque lo que, vamos al caso extremo negativo de los golpes, ¿no? Uh -huh. ¿Qué implica que tú haces algo malo y viene tu padre, tu madre y te mete un sopapo y te deja llorando? Tú medio entiendes porque has hecho algo, te han pegado, por lo tanto está mal. No sabes nada más. Muchas veces no sabes nada más. En el otro extremo, ¿qué ocurre? Tú haces algo malo, ok, primero abordas, ¿qué pasó? ¿Por qué lo hiciste? ¿No? Porque a lo mejor, no sé, fue un accidente. A lo mejor ya luego no fue un accidente. Entonces él explica por qué lo que hizo está mal, qué implicancias tiene para él, para los demás, ¿no? Se le explica por qué está mal. Y luego, y esto es tal vez lo que no dice el extremo más positivo o más suave de la crianza, es que sí tiene que haber consecuencias. O sea, que el hecho de que tú abordes los temas, los problemas o los malos comportamientos de una manera dulce, delicada o no violenta, no implica que no haya consecuencias, porque a partir de las consecuencias se enseña al menor las cosas que están bien y las cosas que están mal. O sea, es muy distinto que, no sé, un joven de 13, 14 años que ya distingue bastante lo que está bien y lo que está mal, tiene órdenes, por ejemplo, de no jugar fútbol dentro de la casa, porque se puede romper algo, tan simple como eso, y por alguna razón le llega, rompe las reglas y se rompe el jarrón. Se rompe un jarrón, obviamente eso se escucha, viene papá, viene mamá, y es muy distinto venir y decirle, ¿por qué hiciste esto? Yo te dije que no lo hagas, ¿no? Y empecé a gritarle, eso está muy mal, no sé qué castigado, ¿ya? Ok, entonces, hizo lo que está mal, lo castigaron y bueno, puede que aprenda, puede que no, depende también de otros factores. Ahora, ¿qué se puede hacer distinto? Llegar, ver la situación. ¿Qué pasó, hijo? No, bueno, estaba jugando, evidentemente, pues es un niño que se le ha criado bajo los valores de la honestidad, estuve jugando, la fregué, perdón, ok, entiendo, me alegra que sepas que has hecho mal, pero esto, no se, esto tiene que tener una consecuencia, estás castigado con lo que se haya acordado, ¿no? Y es muy distinto, se llega a lo mismo, pero en el segundo caso se respeta la integridad psicológica de la persona, del niño, ¿no? Porque obviamente una persona mayor que tú, más grande que tú, más fuerte que tú, con más poder, porque obviamente el padre tiene más poder que el hijo, que tú, viene y te grita, es, quieras o no, amenazante para el menor.
En cambio, en la segunda forma, no es que lo dejes pasar, no es que el niño haga lo que quiera, no, el niño va a recibir una consecuencia, simplemente no tienes por qué abusar de ese poder. Claro, en este caso, bueno, nos hemos ido un poco más lejos y estamos hablando de un niño que evidentemente es mucho más indefenso, pero aún así, si retomamos con el tema de ya chicos adolescentes, de jóvenes, digamos, que están todavía en la universidad, viven en casa con papás, ¿no es cierto? Igual siguen siendo menores, igual los padres siguen teniendo un poder tanto físico como mental mucho más fuerte que los hijos. Entonces, sí es cierto, creo que debe de haber un castigo, sí, ¿no es cierto? Pero ¿cómo tratas eso ya con un chico de 22, 23 años? Un castigo, o sea, no existe un castigo. Yo creo que se puede trabajar más en generar esta confianza. Primero, el castigo no es algo que se busque hacer, o sea, no buscamos castigar a los hijos, buscamos enseñarles. Es por eso que ahora hay nuevas corrientes que cambian el término castigo por consecuencia, Uh -huh. ¿no? Bueno, ese es un tema bastante amplio que tal vez para otro momento, pero en general, sobre tu pregunta específica de qué hacemos con un chico de estas edades, 22, 23 años, que aún vive con nosotros, pues quieras o no, o creas o no, aún tenemos poder sobre ellos. Por ejemplo, chico de 22 años de la universidad que vive con padres. Ok, tú aún estás en tu responsabilidad de criarlos, educarlos, techo, Uh -huh. comida, pero estás en la responsabilidad de, por ejemplo, cocinarles los platillos que a él le gustan, que a él le encantan. No, tú tienes que alimentarlo con lo que tengas, con lo que haya. Tienes la responsabilidad de pagarle su salida con sus amigos el fin de semana. No, eso se lo tiene que buscar él. Tú tienes, o bueno, nosotros, tal vez por nuestro contexto, tenemos bastantes privilegios y obviamente se los damos a los menores, ¿no? A nuestros hijos, pero ahí está el límite donde podemos decirle a un niño, perdón, a un joven de 22 años, eh, este es el límite y estas son tus consecuencias, porque les damos más de lo que necesitan. Y eso evidentemente a un joven de 22 años le duele, le molesta y es algo que va a evitar, ¿no? Porque lo que se busca con las consecuencias es que eviten no hacerlo para que no hayan esas consecuencias que no le gustan, ¿no? Claro, porque hasta donde un padre, digamos, claro, uno se avala en vives bajo mi techo, cumples mis reglas, Uh -huh. pero creo que hay un más allá de vivir una vida amenazante, Por hijos y supuesto, padres, ¿no? sí. Creo que realmente la premisa como padres es sí, ser educadores y creo que cambia, así como, no sé, el amor en matrimonio va migrando, ¿no es cierto? El amor padres-hijos que siempre tiene que estar, digamos, cuando son niños hay que ser más cuidadoso, explicarle mejor porque un niño ni siquiera entiende, apenas habla, luego van creciendo igual, luego van tratando de buscar su identidad y van creciendo, pero llega un momento en que nosotros como padres también estamos confundidos y buscamos cerrar todo con, ok, castígalo, o ya, dale tal cosa, o tírale un correazo. Realmente tenemos que cesar en ese tema de buscar tener una total mala comunicación con nuestros hijos porque realmente para mí como madre creo que no hay regalo más bonito que ellos puedan meterse en problemas y luego venir y decir, bueno, no es que me encante que se metan en problemas. Claro. Quiero decir con esto en que recurran a nosotros para poder pedir ayuda o incluso no Claro. necesariamente en un problema como tal, si no les fue algo mal en el trabajo o no sé, en alguna relación y se sienten vulnerables o qué sé yo, y recurran a los padres como primera opción, que no seamos la opción de salvarles la vida siempre por un problema, sino la opción de que te cuenten algo que le contarían a un amigo, Uh ¿no -huh. es cierto? Creo que eso es lo que los padres deberíamos de buscar, pero la balanza, digamos que ese punto medio es bien frágil, Uh ¿no? -huh. Porque buscar eso, ser amigos de nuestros hijos no implica que tengamos que darles todo para que ellos estén, porque llega un momento en que tú dices, bueno, ¿por qué me quieren los hijos? ¿Por lo que les doy Uh -huh. de aquí o porque les doy de aquí? ¿Me Claro. entiendes? Entonces, ahí hay un punto medio que realmente los padres debemos de concientizar, más que ir señalando a los hijos de otros sin mirar a los nuestros, ¿no? Entonces, hay un trabajo de padres más que nada que hacer con nuestros hijos. ¿Crees que la educación emocional debería reforzarse en las escuelas justamente para prevenir el disminuir esos niveles de estrés y de ansiedad? Y con esto te hago dos preguntas enfocados en jóvenes, digamos, que todavía, digamos, están cursando quinto año de media o en las universidades, ¿cierto? ¿Crees que existe hoy por hoy esta educación emocional? Para nada, eso creo que no se toma en cuenta y vemos a chicos con varios problemas, incluso
voy a mencionar esta palabra que la gente dice murió y muchas veces hay chicos quitándose la vida. O sea, Ujú. lo vemos. ¿Qué puede llevar a un joven, Dios mío, a que tome estas decisiones? ¿De qué manera un padre puede darse cuenta que su hijo está peligrando o está siquiera pensando en quitarse la vida? Ok, vamos por partes. Primero respondiendo lo de si se debería reforzar dijiste, educación emocional. ¿Sí? Ok, sí. Mira, hace poco yo tuve la oportunidad de volver a mi colegio, pero trabajando esta vez, obviamente, y veo un gran cambio al respecto. Hay ahora tanto talleres como en el curso de tutoría que lleva una vez por semana, temas de salud mental, de educación emocional en general. Y claro que es importante y claro que debería reforzarse en búsqueda de precisamente reducir la ansiedad, el estrés, el manejo de emociones, el manejo de la frustración, la motivación, la búsqueda de objetivos. Hay tantos temas por tocar que es algo que debe implementarse desde temprano en el colegio, ¿no? No solo tal vez en los últimos grados, no solo tal vez en secundaria, sino desde el inicio. De hecho, precisamente como te digo en el colegio, que lo que he visto es que ya desde primaria están trabajando en el aspecto emocional. Yo espero ver los resultados de ello y espero ver grandes resultados, jóvenes más centrados, jóvenes más respetuosos, jóvenes eh, más tranquilos o que sepan llevar mejor sus problemas, ¿no? Ahora, sobre qué problemas o qué cosas podrían llevar a un joven universitario a decidir quitarse la vida. Bueno, cuando tú llegas a esa conclusión o llegas hasta intentarlo, estás yendo en contra de tus propios instintos, ¿no? Algo propio de los seres humanos es el instinto de supervivencia. Todos lo tenemos, todos lo tenemos. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué pasó con su instinto de supervivencia? Las vivencias que tienen, el contexto que tienen, que pueden ser tantas cosas que pueden llevarte a este tipo de pensamientos, generan cambios internos, biológicos, que apagan ese instinto de supervivencia. O sea, tienes que llegar a sentirte tan desolado, tan solo y tan desesperanzado como para no querer seguir peleando contra eso. Es algo bastante duro ver que hay jóvenes que llegan a tener estas ideas o que llegan incluso a hacerlo, Concretarlo. ¿no? A concretarlo. Eh, ¿Cómo puedes darte cuenta de esto como padre? Eh, ¿Dan señales los chicos antes sí, de...? siempre hay señales. Siempre hay señales. Eh, Algunas personas son mucho más sutiles que otras. Por ejemplo, están estos casos famosos de el actor y comediante Robin Williams. ¿Quién diría que una persona tan alegre, Increíble. sí, hay veces en que sí está un poco más oculto, pero las personas más cercanas sí pueden notar señales, pueden notar cambios en el comportamiento, como mencioné antes, privarse más, ¿no? Aislarse de todo el mundo. Algo muy común de las personas deprimidas es que ya no disfrutan las cosas que antes tal vez les apasionaban, ¿no? Descuido en la imagen personal, en el aseo, en todas esas cosas, falta de motivación para todo, falta de apetito. Hay varias señales a las que uno puede estar atento. Y como digo, hay veces en que es más fácil, en que es más evidente, y hay casos en los que es más complicado porque estas personas por alguna razón lo camuflan muy bien. Y bueno, hay que entender que si bien uno puede estar atento a las señales, no es culpa de uno si es que a lo mejor esas señales fueron demasiado bien escondidas, ¿no? Ujú. Es triste, pero ma- eh, martirizarse a uno por tal vez, ojalá nunca le pase a nadie cercano, pero pasa que se le muere el hijo, se suicida, ¿no? Como estamos mencionando, y, y nunca se dio cuenta, o a lo mejor, como digo, las señales fueron muy escondidas. Hay que entender que a lo mejor se intentó, a lo mejor estuviste atento, pero no lo mostró, porque pasa también. Pasa menos, pero pasa. ¿Crees que, digamos, no solamente ese tipo de decisiones, sino llevar una vida con depresión, ansiedad, eh, puede de alguna manera tener algo que ver el impacto o cómo influyen las redes sociales? Creo que no solamente para los jóvenes, sino creo que para la mayor cantidad de seres humanos, incluso adultos como nosotros, el impacto que hay en redes sociales puede jugar en contra porque estamos tratando de
imitar la vida de otras personas sobre nosotros mismos, ¿no? Ujú. De que la vida maravillosa que vemos en las redes sociales tenga una réplica en nosotros, tratar de imitarla. Y cuando no conseguimos esto, creo que podría tener un impacto negativo. Creo también que la gente cada vez menos está aceptando no solamente su evolución como ser humano, es decir, por ejemplo, en nuestro caso, ya gente mayor, el envejecimiento como tal, y ponemos fotos que realmente están muy lejos de ser como nosotros somos, porque no queremos mostrarnos en redes de alguna manera. Creo que para los jóvenes también es frustrante porque siempre he dicho que las redes sociales son muy útiles, sí, pero también son una mentira. Hay mucha mentira, hay mucha falsedad en en las redes Claro. sociales, ¿no? Yo como escritora, la gente puede alucinar que yo escribo mi libro sentada en París tomando un café. Y no se imaginan que trabajo todo el día y que hago un montón de cosas para luego hallar un tiempo de poder escribir Claro. y que es totalmente distinto a la vida que uno se imagina como la vida de un escritor. Entonces, ¿de qué manera negativa, digamos, porque estamos hablando ahora de la depresión, puede tener estas redes sociales en un joven, en un adolescente? Tú lo has mencionado muy bien. Las redes sociales, en redes sociales uno no muestra su día a día regular porque eso es aburrido, ¿verdad? A nadie le interesa ver cómo te preparas un huevo frito. Eso no da likes, no da vistas, no da nada. ¿Qué le interesa a la gente? Ver cosas extraordinarias. Entonces posteas ese viaje que hiciste al lugar más bonito del mundo. O posteas la mejor foto que te tomaste después de 100 que te puedes haber tomado, ¿no? Eso tú lo sabes. Tú que has posteado eso, tú sabes que te has tomado 100 fotos antes de salir bien en una. O salir perfecta en una. Eh, pero el que mira eso no lo sabe, ¿no? Y ahora estamos hablando de alguien que se esfuerza por tener ello. Ahora veamos casos de gente que realmente ha sido, por alguna razón, ya sea esfuerzo, suerte, lo que sea, privilegiada, con una vida más bonita, por decirlo así, ¿no? Entre comillas. Esa persona que se levanta todos los días en Dubái con un desayuno perfecto, que se lo traen al cuarto de hotel todos los días, con una vista preciosa de una de las ciudades más caras del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Tanto en este caso, de gente más privilegiada como otras que se esfuerzan por subir cosas bonitas. Siempre hay comparación. Entonces, una de las teorías más interesantes para mí de la autoestima es que esta misma se mide cuando la persona hace una comparación entre el yo actual y el yo que quiero ser. Si hay mucha distancia entre ello, pues la autoestima es menor. Esa es una de las teorías que más me llama la atención para definir la autoestima, ¿no? Ahora, si tú estás viendo constantemente personas de todo el mundo que tienen una vida perfecta, porque eso es lo que muestran, es difícil no compararse, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, un joven de 25 años, psicólogo, que yo también tengo que trabajar para poder salir adelante, quiero crecer profesionalmente y me tengo que esforzar y todo lo demás, ¿qué pasa si me empiezo a comparar con tal vez un influencer que vive sus días en una de las ciudades más caras o más bonitas del mundo, tiene un carrazo, tal vez es menor que yo incluso, no necesita estudiar nunca una carrera, tiene tal vez otros talentos que son más cotizados, ¿no? Pero su vida es muy distinta a la mía. Muchos dirían que es mejor que la mía. Y si yo me comparo con esta persona constantemente, con ese y con tantos otros casos que hay, poco a poco me voy a ir sintiendo, me gustaría ser él, me gustaría ser otra persona, me gustaría ser distinto, me gustaría ser más, ¿no? Ese es el lado negativo que podría, porque no es una ley tampoco, que podría aportar, digamos, o dar a los jóvenes razones para sentirse más deprimidos. Pero lo que pasa también es que, y digamos que llega un punto en que los seres humanos ya pueden discernir sus elecciones, ¿no? Digamos, tanto de amistades como de lo que consumen, realmente con todo, llega un momento en que ya estás listo para discernir lo bueno de lo malo, por decir, por poner palabras, ¿no? Porque hay algo bueno para mí que no necesariamente tiene que ser bueno para ti, pero en líneas generales. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que también los jóvenes a tal edad son capaces de decir, ok, tiene una vida súper linda, pero ok, yo tengo esto otro y voy a disfrutar con aquello que tengo. Correcto. O sea, también, y creo que también esta evolución de todo lo que tenemos a mano hace que los jóvenes, o sea, tienen a mano, no sé, leer un libro y tienen a mano escuchar una música con letra
espantosa y Entiendo. eligen la letra espantosa. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que, caramba, no todo el tiempo eres un niño. Llega un momento en que sin papá, sin mamá, tú eres un ser humano solo y puedes decidir, ok, leo letra basura o trato de darle a mi cerebro algo mejor, Por ¿no es supuesto. cierto? Ujú. Y elijo, porque al final el ser humano es una suerte de elecciones que hace desde que se levanta. Claro. Me levanto, no, duermo un poco más y me quedé dormido hasta las 9. No sé, voy a visitar a un enfermo, no, todo el día estoy decidiendo cosas. Llego tarde al trabajo, no llego tarde al trabajo, hago esto, no hago esto. Todo el día tenemos para elegir. No tenemos a nadie apuntándonos con un arma para decirnos, tienes que hacer esto. Llega un momento en que discernir para elegir qué vida queremos se hace importante. Ujú. Sí, es cierto que no todos somos iguales, que no todos, digamos, podemos tener esa misma fortaleza, no lo sé, explícamelo mejor, pero digamos que yo tengo una posición ahí en donde digo, perfecto, eh, sí, hay jóvenes pasándolo mal, sí, la depresión es una enfermedad, pero ¿qué hago yo? Yo, digamos que yo soy la persona atravesando esta depresión para salir adelante. Ujú. Ok, ok. Entonces hablamos de una persona deprimida. ¿Qué debería hacer una persona deprimida para salir de esa situación? Esa es más o menos ¿Se su da pregunta. cuenta una persona deprimida que está pasando por A problemas? veces sí, a veces no. Depende, como digo, de la información que tenga en la mano. Porque es fácil, pues hay literalmente un manual que es el DSM-5 que te Ujú, dice, ujú. mira, estos son los síntomas. Sí, no es muy complejo de leer, con un poco de nivel de instrucción, puedes darte cuenta y cotejar, ¿no? Oye, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Porque es sencillo. Entonces ahí te das cuenta, entonces cumplo con los criterios de depresión. Pero eso no siempre ayuda, no siempre solo saber, no siempre ayuda a salir de esto. Ahora, ¿qué pasa? La depresión como tal es un tema complicado porque lo que hace la depresión es quitarte motivación, o mejor dicho, uno de los síntomas de la depresión es que no tienes o te falta motivación. Entonces, ¿cómo sales si no tienes la energía para salir? Ese es lo complicado en el caso particular de la depresión. ¿Qué se puede hacer? Bueno, primero, lo más importante, como en todo el tema de salud mental, es reconocer. Reconocer, ya sea que le digas depresión o no, es, tal vez estoy pasando un mal momento, las cosas no son como antes, me gustaría que sea distinto, y está el pero de la depresión, pero no siento ganas, no siento energía, no siento fuerza. Ujú. Darte cuenta, es el primer paso. El segundo paso es pedir ayuda. No tiene que ser siempre al profesional directamente. Tal vez puede ser tu red de contactos más cercanos, ¿no? Tus amigos más cercanos, tus mejores amigos, tus padres, ¿no? Tus familiares, tu pareja. Oye, he notado estos cambios en mí, tal vez tú también. Necesito ayuda, pero me siento sin ganas, sin motivación para hacerlo. Juntos pueden llegar a soluciones, porque a veces conversar con un amigo, no siempre, pero a veces conversar con un amigo, una persona cercana, te lleva a soluciones que puedes seguir. Si tú te das cuenta que necesitas ayuda profesional, eh, ahí pues es dar ese paso tal vez puede ser un poco difícil. Precisamente esta falta de ganas a lo mejor te retrae, pero si tu red de contactos, tu círculo social te impulsa a hacerlo, tal vez sea un poco más fácil. Cuando tú estás con la condición de deprimido, tal vez salir tú solo es difícil. Veámoslo como la gasolina de un carro. Si hay un carro con gasolina, ese carro no va a arrancar solo. Probablemente tenga que venir alguien más a echarle un poco de gasolina o a empujarlo para que prenda o lo que sea necesario al inicio. No, probablemente solo no, pero una vez que arranques, puedes seguir tu camino. Lo más difícil en la depresión, entonces, para resumir, es empezar a hacer un cambio al respecto. Ujú, ujú. Sí, de hecho pueden ser pasos difíciles, lo vi también mucho cuando tuvimos pandemia, ¿no? Bueno, ese es un tema que seguramente podríamos tocar en otra reunión, cuando a veces la salud mental es tratada para mí muy a la ligera, porque hubo mucha gente cayendo en depresión en esta etapa, Ujú. y como no podíamos salir, pues se hacían los tratamientos por la web, ¿no es cierto? Por Claro. Zoom y todo lo demás. Pero he visto casos de cerca donde, ok, perfecto, entonces por las características que me dices, tienes depresión y tienes tal cosa, así que tienes que tomar 5 tipos de pastillas distintas Ok, tenemos el tema de los de medicamentos, los entonces. medicamentos. Entonces, por eso te digo, realmente es tan amplio este tema, porque también a veces los padres podemos pensar que nuestros hijos están o victimizándose o exagerando. Ya. Entonces, ¿cuál es el punto medio en que un padre
o qué le dirías tú a un padre que está pensando en que su hijo está exagerando, se está victimizando, cuando realmente tiene un problema, o cómo reconocer si se victimiza? Claro, cada caso es un caso distinto. Sé también de casos donde realmente sí hay un tema de exageración o victimización y realmente no hay nada como tal, como la enfermedad como tal, ¿no? Entonces Ujú. ahí uno no sabe cómo actuar. Entonces, hablas de digamos, un joven que finge estar deprimido o cómo. No, más que nada, si un padre, o cómo un padre puede darse cuenta que su hijo está, o qué le dirías tú a un padre que piensa que su hijo está exagerando o victimizándose. ¿Qué Ah, ya. tendría que tomar en cuenta? Primero siempre lo más importante es la escucha y la escucha respetuosa, porque pasa mucho que precisamente tenemos este pensamiento de yo creo que mi hijo se está victimizando. Entonces tú lo ves mal, digamos, ¿no? Ujú. Triste a tu hijo, hija, te acercas, hijo, ¿qué pasó? Tal, 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 tal. ¿Y eso te hace sentir así? No, ahí está lo primero que debemos evitar, juzgar. Si tú arrancas juzgando, mal por todos lados. Mal, sí, porque si realmente está sufriendo la persona, se va a sentir juzgada. Y si se está victimizando, le vas a ensalzar más esas ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, juzgar, cero, cero juzgar. Vamos a escuchar primero. Okay, esto es lo que pasa. Y ahora hay que entender que lo que a uno le puede parecer una tontería o erróneo, no tiene que por qué ser así para la persona que precisamente le duele. ¿Ok? Muchas veces buscamos solucionar cuando a veces solo hay que escuchar, ¿no? Entonces, este hijo, hija que se siente mal, tal vez por un tema bastante banal para uno padre, a ella le hace sentir mal. Entonces, le escucha primero qué es lo que está ocurriendo. No sé, vamos a poner un caso hipotético. Mis amigas no me han vuelto hace tiempo a decir para salir, creo que les caigo mal, ¿no? Es un tema ya de aceptación social y bueno, muchas cosas que hay en el fondo. Entonces, de arranque, a uno padre, madre, es una tontería que por esto se estás encerrando, por esto ya no comes, por esto ya no, ¿no? Eso podría pensar uno. Lo primero que hay que hacer es callar esos pensamientos que juzgan, ¿no? Ya, ok, hija, eso es lo que está pasando ahora. Lo segundo, lo más importante también. ¿Y esto cómo te hace sentir? ¿Cómo te sientes? ¿No? Porque ya dijo qué está pasando, pero ahora quiere saber cómo se siente al respecto, porque a lo mejor está triste, o a lo mejor está enojada, o a lo mejor está indignada. Hay un espectro tan grande de emociones que puedes sentir para un mismo evento, que preguntar nunca está de más. Ok, hija, ¿cómo te sientes? Rechazada, y eso me hace sentir triste, ¿no? Me siento rechazada, siento que mis amigas ya no me quieren, que ya no les caigo bien, y eso me hace sentir triste, me hace sentir menos. Una vez que tú entiendes cómo se siente tu hijo o tu hija, apoyarlo es mucho más sencillo, porque ya no te tienes que identificar con que sus amigos o amigas ya no le hablan. Ahora te identificas con un sentimiento que probablemente tú también en algún momento de tu vida has Así sentido. Todo el mundo se ha sentido triste, tal vez en algún momento todo el mundo se ha sentido rechazado, fuera de su círculo, ¿no? Es más sencillo identificarse con una emoción que con un evento. Entonces, una vez que el menor ya te dice, yo me siento de tal manera, ya te identificas y apoyas. Y es bueno preguntar, y eso es un consejo no solo para dinámicas padre-hijo, sino también de pareja o incluso de amigos. eh, Preguntar, ¿qué necesitas de mí? ¿Necesitas una solución? ¿Necesitas que te escuche? ¿Necesitas consejo? ¿Qué necesitas? Y el hijo, la pareja, el amigo te dirá, la verdad, ahora solo quiero que me escuches, solo quiero desahogarme. Perfecto. Escuchas, no dices nada, apoyas, te entiendo. Yo también me he sentido así, ¿no? Cosas así. Solución, no, me gustaría una solución. Bueno, hija, lo que tú puedes hacer es tal, tal, tal. Ya hablas de tu experiencia, lo que crees que podría hacer, porque te lo ha pedido, ¿no? Tú no vas y le dices, no, mira, deberías hacer esto. Ya, aguanta, a lo mejor no quiere soluciones, a lo mejor quiere ser escuchada. Entonces, sí, eso es lo que puedes hacer cuando un hijo está sufriendo. Ahora, para saber si se está victimizando, habría que tener bastante cosas en cuenta, ¿no? Hay patrones para esto. Usualmente cuando se hace algo, cuando hay un evento y lo personaliza mucho, ah, no, esto fue por mí, esto fue para mí, eso es victimizarse, ¿ya? Cuando algo que no, tal vez no tiene que ver con la persona, lo hace propio, ¿no? Eso hay que tener un poco más de cuidado ahí, ¿no? claro, y además también la realidad de cada familia es totalmente distinta, ¿no? Y cada ser humano es todo un mundo al que hay que investigar, escuchar, y lo que dices es bien cierto. Por lo general, la primera tendencia de cuando un hijo,
o alguien, un amigo incluso nos viene a contar algo, es decir, pero yo te dije que no hicieras esto, pero ¿por qué lo hiciste? O qué tarado que fuiste, ¿por qué hiciste eso? ¿Cómo se te ocurre hacer semejante tontería? Sí, sí pasa Entonces mucho. ya te sientes bastante mal y de pronto te terminan de poner todas las 30 cerezas de todos los pasteles de todo el mundo para sentirte Peor. peor. Ujú. Entonces, también hay otra cosa que solemos decir cuando alguien nos cuenta algo que le está causando cierto dolor es, ¿y por esa tontería te sientes mal? Ujú. ¿No? Entonces, es cierto, después de nuestros problemas hay muchísimos problemas más profundos, pero sigo diciendo de que cada cosa que nosotros sentimos es nuestro dolor, es nuestra alegría, es cómo lo sentimos y no debería pasar por alto cuando se la contamos a alguien o cuando decidimos contársela a alguien. Más Claro, aún si es a nuestros padres, porque nos corta toda conexión, todo hilo que correcto. teníamos, porque estamos siguiendo a esas personas. Y si nosotros como padres contestamos de que es tonto o que por eso te sientes mal y minimizamos esto, realmente vamos a cortar también eso que yo, por ejemplo, tengo con mis hijos, que es Claro. que vengan y me cuenten desde la cosa más tonta y que nos matemos de risa hasta la cosa más seria y Ujú. que me levanten a veces 3 de la mañana para contarme algo que les pasó. Claro, termino con el corazón en la boca, pero digo, qué bien, me están llamando a mí, Claro. ¿me entiendes? Entonces eso es algo que tenemos que tratar de conseguir los padres. ¿A ti qué te gustaría que las generaciones mayores comprendieran con respecto a la salud mental de los jóvenes de hoy o la salud mental al día de hoy? ¿No? ¿Qué relevancia o qué te gustaría que nosotros, Ok. los mayores, podamos entender? Me gustaría que abran un poco la mente porque hay muchas cosas que pueden sonar a tontería, Ujú. hay muchas cosas que pueden sonar a ¿para qué voy a hacer tanta cosa? Hay muchas cosas que pueden sonar a que no son necesarias, pero estamos en un mundo donde, en un momento en el que la salud mental es muy importante. Entonces, tener la apertura a estos temas no solo los puede ayudar a ustedes mismos o a esa generación, sino los va a ayudar a conectar con las generaciones nuevas, con sus hijos, con la gente más joven. Y eso los va a ayudar de una manera u otra, seas padre o no seas padre, el estar abierto a estas nuevas formas de ver el mundo te va a ayudar a conectar. Ahora, si eres padre, mucho mejor, porque vas a poder conectar genuinamente con tus hijos. Y como dije, puede sonar a mucho trabajo, sí. Realmente hablarlo, decirlo, es muy sencillo. Yo tengo los conocimientos teóricos para decir, sí, mire la dinámica entre padres e hijos, debería ser así más o menos, deberían darse estas pautas, ta, ta, ta. Decirlo es sencillo porque lo he estudiado, pero estoy 100% consciente que aplicarlo es difícil, sé que es complicado, sé que es cansado, pero al fin y al cabo ese es el trabajo del padre. Claro, totalmente. Ese es un trabajo del que no podemos exonerarnos nunca, que no podemos hacernos los locos, que no Claro, podemos voltear la cara y decir simplemente a veces, ah, no, mejor no me entero, me hago el de la vista gorda. O sea, realmente sí hay padres haciéndose de la vista gorda para no enfrentar ciertas situaciones incómodas con sus hijos o difíciles. Y realmente también lo he vivido en carne propia y he visto cómo cuando un padre se hace de la vista gorda, el problema que viene después ya no tiene cura. ¿No? sí. Entonces ahí realmente es bien importante esto de tener, lograr esa conexión con los hijos, pero sobre todo yo aplaudo el hecho de que los jóvenes hoy puedan hablar en voz alta acerca de sus sentimientos, Ujú, acerca de lo que les... Antes eran signos totalmente de debilidad el ujú. poder exteriorizar, el poder verbalizar cómo nos sentimos, ¿no? Es como cuando los niños son recién naciditos, no hablan, cuando un niño no habla y llora y no sabes por qué está llorando, ¿no? Realmente nunca te enteras si la madre por intuición va tratando de darle una comida o sobarle la barriguita. Entonces, pero no, nosotros sí somos capaces de verbalizar. Hoy por hoy los chicos, la generación de hoy es capaz de verbalizar aquello que les acontece y eso es una gran ayuda para los padres. Ya no tenemos que andar a ciegas adivinando qué les pasa, Ujú. sino tenemos a un hijo diciéndonos, oye, tengo este problema, quieres Claro, ser mi amigo, quieres poder ayudarme. pero eso hay que construirlo, ¿no? Es muy importante. Y Exacto, también es difícil, porque muchas veces mostrarte vulnerable, aunque sea con tus padres, y contarles cosas, ya, como dije, ya es difícil. Ahora, si recibes una respuesta incómoda, juzgar, minimizar, invalidar, etcétera,
eso va a pasar cada vez menos o no vuelve a pasar de plano. Ujú. Entonces, de nuevo, es chamba, es un trabajo duro, pero hay que hacerlo. Sí, ¿no? Y además que seguimos todavía con ciertas, que traemos ciertas taras de antes, ¿no? Como por ejemplo a los niños, a los varones decirles, los hombrecitos no lloran. O sea, Claro, ¿por qué? No tienen lagrimales, no tienen ojos, no tienen corazón. Entonces correcto. son cosas por las que siempre uno dice, pero por qué les han causado tanto mal? O sea, los hombres también tienen sentimientos, Por ¿me supuesto. entiendes? Entonces, ¿por qué? Y desde ya los chiquitos tú a veces los ves que se hacen un nudo, ¿no? Y los ves con el lagrimón ahí, pero que no lo pueden soltar. Entonces, realmente sí es un trabajo duro, pero para eso hemos decidido traer hijos al mundo. No son peluches, Ujú. son seres humanos a los que hasta cierto punto tenemos la obligación de guiar y no de hacernos lo de la vista gorda, no de darles una maquinita para nosotros restarle el tiempo y tener tiempo nosotros de ir a jugar. Hemos traído hijos al mundo, son parte de nosotros y de nuestro tiempo y mucho más de nuestro tiempo. Entonces pensemos bien realmente cuando tomemos la decisión de traerlos, porque no son juguetitos que Ujú. les ponemos mute y los dejamos ahí luego hasta que queramos volver a encenderlos. No Claro, funciona así. así no es. Francisco, te agradezco mucho, eres lo máximo, me ha encantado y me ha sorprendido la entrevista de verdad contigo, te agradezco un montón, sabes el cariño grande que te tengo, así es que espero que no sea la última vez y que me digas que Espero que sí no. a otras. Gracias a ti, Un Rebeca, gran por el beso. espacio. Gracias.